Buenas tardes a todos, les doy la bienvenida, vamos a esperar unos minutitos, así van ingresando más participantes que están en la sala de espera. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos esta tarde en la novena edición de este seminario online de ecocardiografía fetal. En esta oportunidad el tema es evaluación de función cardíaca fetal. Quiero agradecerles a todos los participantes. Les voy a pedir, por favor, a ver ahí, no sé por qué se me silencia, ahí está. Y que nos acompañen a lo largo de todos estos miércoles. También agradecerle al doctor Pablo Marantz, a la doctora Sofía Grinenco, a la doctora Mercedes Sáenz Tejera, por su profesionalismo y sus excelentes casos que presentan. Y bueno, recordarles también que estamos enviando los certificados de asistencia a cada uno de ustedes con su nombre y apellido. Seguramente con este registro que hicimos el día de hoy vamos a tener más organizados los datos para enviarles a cada uno su certificado con su nombre y apellido. También quiero comentarles que si tienen alguna consulta en cuanto a nuestros equipamientos médicos o insumos también de Grabeco, pueden escribirnos a ventas@clinicalar.com.ar. Lo voy a estar dejando en el chat o bien, bueno, también pueden consultarnos por medio del chat del Zoom. Así que no me demoro más y le doy la palabra al doctor Pablo Marantz. Buenas tardes.
Ahí está, y lo Hola, buenas escuchamos. tardes. Bueno, otra vez nos encontramos. Hoy tenemos mucha gente, hay 300 anotados que están ingresando así de a poquito. Quería agradecerles a todos Sí. por acompañarnos y aparte saludar a, bueno, mucha gente conocida, mucha gente distinguida de todos los países. Los veo a todos, como siempre. Hoy tenemos el gusto de que Paulo nos va a dar una charla en la segunda parte. Luis, Ernesto, Carlitos. Y quiero también dar la bienvenida a una persona muy distinguida, que lo veo que entró y que le vamos a decir que en el futuro o en la próxima nos dé alguna conferencia, que es el doctor Sosa Olavarría, que ahí lo vi junto con Jesús. Así que le damos la bienvenida a este grupo. Si querés, Mercedes, ¿le podés dar el habla a Jesús y al doctor Sosa por un minuto? Claro, Para que ellos se saluden. pueden silenciar igual, pero yo les... Ah, Jesús, Hola ¿querés Pablo, saludar? Hola. hola Pablo, hola a todos, hola Mercedes, hola a Grinenca, todos bien, Ahí gracias, sí, está. Tu amigo Paulo está ahí, ¿lo ves? bien, este tema a mí me apasiona, así que tengo mucha expectativa. Bueno, seguramente nos van a corregir un montón de cosas de lo que digamos, así que espero que haya tiempo para que nos castiguen con lo No, que saben. no, yo creo que he seguido las webinars a través de YouTube y quizás valga la pena algunos conceptos revisarlos si es que acaso hay tiempo, pero estoy de espectador. Perfecto. ¿Y el doctor Sosa, cómo está? Un Bien, cordial bien, en Venezuela. saludo, doctor No, porque está ahí. Pablo Sí, Marans. Un Sí. cordial saludo. Encantado de Y tenerte acá doctor, con pues, nosotros. desde Venezuela, pues siempre pendiente de sus trabajos, logros. Y me parece pues interesantísimo la forma en que están realizando docencia. Muchas gracias y te vamos a invitar para que muestres tus investigaciones. Puede ser en el próximo webinar, ¿eh? Si quieres hablar Gracias, gracias. de Con tus mucho gusto. innovaciones, que siempre nos apasiona. Bueno, empezamos entonces el webinar de hoy con Sofía. Hola, Nati. Sofía. ¿Empezamos conmigo? Sí. Yo pensé que empezaba Pablo. Bueno, listo. Bueno, Ahora querés que empiece comparto. como quieras. No, como quiera Pablo. No, mejor vos porque él después habla de la parte diastólica. Bueno, perfecto. Entonces ahora comparto pantalla. Sin arritmias. Hoy no hay arritmias. Hoy no hay arritmias. ¿Ahí ya están viendo el Power? Sí. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Les voy a contar básicamente algunos casos clínicos que hemos tenido de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca fetal, cuyo principal mecanismo fisiopatológico es la insuficiencia valvular severa. Nuestra primer paciente es una primigesta de 33 años sin antecedentes a destacar, en quien en el scan fetal detectan una cardiopatía congénita, una comunicación interventricular con disminución del calibre de la aorta ascendente. Le hacen un seguimiento ecocardiográfico fetal en su ciudad de origen, constatando atresia aórtica, hipoplasia de aorta ascendente y arco transverso, una CIB medio muscular pequeña, insuficiencia mitral y dilatación de la aurícula izquierda. La paciente nos es derivada en semana 35 para valoración y parto en el hospital y para evaluar la posibilidad de terapia fetal. Esta es la imagen del corte de 4 cámaras. Fíjense la cardiomegalia considerable que tenía, especialmente extensa de dilatación de ambas aurículas. Ahí están marcados con los caliper los ventrículos. Y en movimiento ya podemos constatar cómo las válvulas atrioventriculares eran ambas severamente displásicas, con un tejido redundante. Cuando valoramos el Doppler color,
observamos insuficiencia valvular severa de la válvula tricúspide y de la válvula mitral. La contractilidad biventricular era buena, y fíjense el patrón de llenado tan particular que tenía el ventrículo derecho con un flujo de tipo trifásico. Acá vemos la válvula aórtica severamente hipoplásica y atrética, y en el corte de 3 vasos tráquea vemos la válvula pulmonar, la arteria pulmonar en su continuación con el ductus con flujo normal, y el arco aórtico transverso severamente hipoplásico con flujo reverso. Acá está marcada la comunicación interventricular, que era bastante difícil de valorar por esta regurgitación severa de ambas válvulas AB y por todo este tejido redundante del aparato subvalvular tricuspide y mitral. Y tenía también una comunicación interauricular que era pequeña, fíjense, de 2,5 milímetros y con pasaje de derecha a izquierda. En la evolución constatamos una progresión de esta cardiomegalia y una mayor insuficiencia de ambas válvulas atrioventriculares. Y fíjense, acá con asteriscos les marqué este hallazgo que es bastante característico de pacientes con insuficiencia cardíaca severa, pero no es muy frecuente de ver, que es la vasodilatación coronaria. Lo vemos acá más claro en un eje corto, como la arteria coronaria derecha se ve en el surco AB dilatada. Entonces, básicamente lo que hablamos con esta familia es que no teníamos terapia fetal para ofrecerle en este contexto, y tampoco creíamos que teníamos un tratamiento, digamos, tras el nacimiento para ofrecerle por esta combinación tan, digamos, de lesiones tan severas y esta combinación tan mala. Así que básicamente se los preparó para una situación de cuidados de confort. Obviamente se les dijo que el diagnóstico se iba a confirmar tras el nacimiento y que las decisiones se iban a tomar después del nacimiento. Durante todo el embarazo mantuvo un Doppler fetal dentro de límites de normalidad, a excepción, digamos, del ductus venoso, que tenía aumentado el índice de pulsatilidad. Fíjense que prácticamente ausencia de onda A, pero bueno, esto reflejaba este aumento de presión en la aurícula derecha, secundaria a esta insuficiencia valvular severa y el foramen oval pequeño. Y en semana 37.4 se produjo un parto vaginal espontáneo y nació el bebé con 3,50 kilos. Con el correr de las horas fue empeorando su condición clínica y se le administraron cuidados de confort y falleció, digamos, dentro de las primeras 24 horas. Nuestro segundo caso se trata de una primigesta de 30 años con un embarazo por fertilización asistida, un embarazo gemelar bicorial, sin hallazgos en el screening del primer trimestre ni en el scan fetal, en quien se constata en semana 28 en un ecocardiograma doble color fetal hipoplasia ventricular derecha severa con estenosis pulmonar y estenosis aórtica. Perdón, nos derivan a las pacientes también para valoración y parto a nuestro hospital en semana 33. Estas son las imágenes que observamos. Si se fijan, del lado derecho observamos las cavidades izquierdas, del lado izquierdo de la pantalla observamos las cavidades derechas, y ya podemos ver cómo ese ventrículo derecho era hipertrófico y levemente hipoplásico. Acá vemos el corte de 4 cámaras con las estructuras marcadas, fíjense, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho hipoplásico. Y cuando vamos a valorar los tractos de salida, observamos una válvula aórtica displásica con severa estenosis e insuficiencia valvular aórtica, con este patrón Doppler bien característico y con un gradiente anterogrado de 50 milímetros de mercurio. Fíjense que acá observamos la turbulencia en el tracto de salida izquierdo, y también podemos observar una comunicación interventricular perimembranosa mediana. Cuando valoramos la válvula pulmonar, observamos que es displásica y que también tenía severa estenosis con un gradiente de 31, y en el corte de los 3 vasos tráquea observamos las válvulas, la aorta ascendente y la arteria pulmonar dilatadas por dilatación postestenótica con flujo claramente turbulento. Esta paciente también tenía retardo de crecimiento intrauterino, a diferencia de su hermana gemela, que tenía un buen progreso de peso y nació con 3,1 kilos. Esta beba tenía 2,390 kilos al nacimiento, y decidimos con los obstetras, digamos, en el contexto de esta cardiopatía, tratar de postergar la cesárea lo más posible. Obviamente hablamos con los padres de que la combinación de lesiones era muy compleja, sumado al retardo de crecimiento, no sabíamos si realmente íbamos a poder ofrecerle tratamiento después del nacimiento, y la verdad es que después del nacimiento la beba
tenía estos hallazgos que confirmaban lo que habíamos visto antes, el ventrículo derecho hipoplásico, la severa estenosis e insuficiencia de la válvula aórtica, y esta es la pulmonar, la severa estenosis de la válvula pulmonar, cuyo gradiente fue progresando con el correr de las semanas, y la severa también estenosis e insuficiencia de la válvula aórtica. Acá vemos el mismo Doppler que veíamos en la etapa intrauterina. Y acá también se ve la comunicación interventricular. Con esta combinación de lesiones y medicación, la paciente se mantuvo estable, compensada, fue creciendo, y le ofrecimos cirugía cardiovascular a los 16 meses, un reemplazo aórtico con una plástica mitral y cirugía de Glenn, con cerclaje también de la arteria pulmonar y del origen de la rama pulmonar derecha, y hoy en día la nena tiene 3 años y la verdad es que está muy bien. Y finalmente nuestro último caso, que comparte algunos hallazgos con los anteriores, pero tiene una evolución diferente, es una paciente primigesta de 38 años, como antecedente de diabetes gestacional. En el screening del primer trimestre constataron aumento de la VHCG, por lo cual se le hizo un cariotipo que fue normal, y en semana 20 el ecografista observó dilatación de cavidades cardíacas, por lo que se le hizo un ecocardiograma Doppler color fetal, constatándose estenosis aórtica crítica con severa dilatación de las cavidades izquierdas, y el cardiólogo que lo evaluó rápidamente nos derivó el paciente para determinar si había posibilidad de realizar terapia fetal. Este es el ecocardio en semana 22. Este paciente tenía estenosis aórtica crítica y tenía una severa insuficiencia de la válvula mitral y un foramen oval restrictivo. Fíjense cómo estas 3 lesiones determinaban una dilatación de las cavidades izquierdas. Y la dilatación de este ventrículo izquierdo, que tenía presiones muy altas, o sea, por interdependencia ventricular, impedía el correcto llenado y la función adecuada del ventrículo derecho. Y la consecuencia de esto fue que el paciente empezó a desarrollar insuficiencia cardíaca congestiva derecha e hidrops. Por lo cual en semana 24 decidimos realizar una valvuloplastía aórtica. Esta es la imagen del procedimiento. Fíjense la citis que tenía el paciente, también la podemos evaluar acá. Acá está la aguja entrando a través del abdomen materno y por entrar al tórax fetal. Y en la imagen siguiente ya vemos la aguja dentro del corazón fetal, se le realizó la valvuloplastía aórtica, toleró muy bien el procedimiento, y con el correr de las semanas siguientes, esta ascitis se fue reabsorbiendo. El problema es que esta aurícula izquierda continuaba severamente dilatada porque la insuficiencia mitral no la habíamos podido solucionar, al igual que la restricción del foramen oval. Y el paciente comenzó a desarrollar polidramnios, porque esta aurícula izquierda severamente dilatada obstruía el esófago e impedía que el feto pudiera adecuadamente tragar líquido amniótico. Y por otra parte, estábamos preocupados por el daño vascular pulmonar, ya que este aumento de la presión en la aurícula izquierda se transmite a la vasculatura pulmonar, a la venolinfática, con potencial daño, por lo cual hicimos una resonancia magnética en la cual constatamos estas imágenes, este aumento, digamos, si se fijan acá, estas lesiones son compatibles con linfangiectasias vasculares, se llama patrón en nuez moscada. Por lo cual decidimos realizar una dilatación del foramen oval con colocación de stent interauricular, y acá ven las imágenes. Para poder realizar este procedimiento hubo que hacer previamente una extracción de líquido amniótico por el polidramnios, porque si no técnicamente era imposible, y acá ya pueden ver cómo, digamos, se desprende el stent en el tabique interauricular. Después del procedimiento observamos franca mejoría, entonces esto es lo que había logrado en la valvuloplastía aórtica fetal, una descompresión, una mejoría de la función ventricular izquierda y por lo tanto ventricular derecha, y con el stent una descompresión también de la aurícula izquierda, y este polidramnios no volvió a producirse, y observamos después, les voy a mostrar una mejoría también en las imágenes de resonancia magnética pulmonar. Como ven, acá persistía obviamente la insuficiencia mitral, acá está el flujo a través del stent. Lo mismo en un eje corto, el pasaje a través del stent. Y la paciente pudo entonces llegar a las 39 semanas de embarazo, cuando se realizó una cesárea electiva, y el bebé nació con 3 kilos 355,
Y acá vemos la comparación, esto que les había dicho, de las imágenes de resonancia magnética unas semanas después de la colocación del stent interauricular. Bueno, este paciente, a los 3 días se le hizo una cirugía de roscono con plástica mitral, y a los 15 meses un reemplazo mitral con una válvula mecánica y recambio de homoinjerto pulmonar, y la verdad que también está muy bien. Bueno, entonces las conclusiones, después de evaluar, digamos, todos estos 3 casos, es que la insuficiencia valvular severa es causa de insuficiencia cardíaca perinatal con potencial impacto en la hemodinamia fetal, en el lecho vascular pulmonar y en la función ventricular. Y esto determina la mortalidad perinatal asociada a estas cardiopatías. Es muy importante el seguimiento evolutivo, especialmente en relación a los cambios en el tercer trimestre hemodinámicos fetales, teniendo en cuenta la limitación de la ventana acústica por el dorso anterior y el embarazo avanzado, pero de todas maneras es importante seguir estos pacientes y tratar de obtener la mayor información posible, e interpretar adecuadamente los hallazgos y los cambios que vamos observando. Hay que ser prudentes en el asesoramiento porque hay variabilidad, como vimos en nuestros pacientes, en la tolerancia y la adaptación a los cambios fisiológicos neonatales. Y entonces las decisiones que tomamos en la etapa prenatal básicamente son la de realizar o no una terapia fetal y el momento, modo y tiempo del parto y lugar. Y en cambio las decisiones que tomamos en la etapa neonatal es la administración de medicación, la realización de cateterismo o estrategia de cirugía cardiovascular, o por otra parte, como vimos en el primer paciente, los cuidados de confort. Nosotros obviamente vamos preparando en la etapa fetal estas decisiones, pero se toman de manera postnatal. Así que, ahí estamos. No sé si quieren que volvamos sobre algún caso, si tienen alguna duda, consulta. Muy bien, Sofía, muy bien presentado, rápido y conciso, y muy buenos los 3 casos. Para mí fueron buenos estos casos. No sé si alguien quiere, de los que están, se puede desilenciar y hacer alguna pregunta o algún comentario. ¿Me dan audio? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto, profesor. Mire, una pregunta, Sofía. En ninguno de los casos que presentaste hiciste registro de las ondas de velocidad de flujo de las venas pulmonares, toda vez que en la mayoría de estos casos pudiera existir un problema de reversa durante la sístole atrial en las venas pulmonares, y que ya de antemano nos dicen esto es necesario hacer una septostomía porque las presiones intraatriales son sumamente elevadas, pero no vi en ninguno de los casos que utilizara la onda de flujo de las venas pulmonares. No, no la incluí para no hacerlo largo, porque como eran 3 casos, pero estudiarlo lo estudiamos. Siempre en las obstructivas izquierdas estudiamos el flujo en las venas pulmonares, y sobre todo cuando vamos también a hacer una intervención en el tabique interauricular o hacer una resonancia para estudiar el pulmón. Lo que pasa es que eso, no incluí las fotos para no hacerlo tan extenso, pero sí tenían los 3 casos, tenían flujo reverso aumentado en las venas. Perfecto, gracias por tu aclaratoria. Es muy buena la pregunta porque esa es la base del seguimiento en estos pacientes, el flujo en las venas pulmonares, que nos ayuda no solo el tamaño, el foramen oval, sino el flujo en las venas, que tiene sus patrones, capaz que creo que igual lo va a mostrar Paulo. El patrón de las venas pulmonares es fundamental para nuestra decisión. Gracias, Alberto. Perfecto. Bueno, si no hay otro comentario, podemos pasar a Paulo, así después tenemos más tiempo para Paulo. Está silenciado, Paula. Ahí, Paula. Ahí está. Bueno. Un momento. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, Sofía, Mercedes, por invitarme a participar de este masterclass que tengo participado todos los miércoles a cada 15 días, siempre muy bueno. Nuestra idea entonces es de hablar algo sobre el diabetes materno, el corazón fetal, la función diastólica fetal
que es algo que venimos trabajando hace algún tiempo. Entonces, bueno, la prevalencia de hipertrofia del septo interventricular, de la pared anterior o posterior del septo del corazón, es una prevalencia bastante alta, que va de 10 hasta 35%. El septo al final de diástole mayor do que 2 de Dios patrón, de acuerdo con la edad gestacional. Este tipo de imagen es que tenemos cuando hay hipertrofia importante. Acá se puede ver, entonces, un septo muy hipertrófico, la pared posterior también, una disfunción contráctil visualmente importante. Acá también, aquí se puede ver la hipertrofia muy importante. A veces disminuye el tamaño de la cavidad en la sístole. Y puede hasta ocurrir alguna obstrucción de la vía de salida del ventrículo izquierdo. Es algo que puede ser importante. Bueno, se puede medir la pared y comparar solo el gráfico, el nomograma, ¿no? Y se puede ver que más de 2 de Dios padrón hay hipertrofia. Y más recientemente, Luciana y Rocha de Manaus, estamos trabajando en algo que es los scores Z del septo, de la pared posterior, de todas las cavidades. Y esto puede dar una idea más concreta de que cuando se está hablando de hipertrofia. De cualquier forma, cuando hay hipertrofia, lo que pasa es que la presión diastólica final del ventrículo izquierdo puede aumentarse por una disminución de la complacencia, con un aumento de la presión arterial izquierda y alteración en la dinámica arterial izquierda. Y esto es la base de todas las alteraciones que se puede mirar durante el estudio de la función diastólica del ventrículo izquierdo. Entonces, alteraciones de la dinámica del atrio izquierdo secundaria al aumento de presión diastólica del ventrículo izquierdo, ¿no?, por hipocomplacencia ventricular izquierda. La función sistólica, de un modo general, no es muy alterada. Acá solo es para mostrar que se puede medir también la función sistólica, pero lo que vamos a fijarnos es en la función diastólica. Bueno, hace algunos años ya estamos empezando a estudiar la patogenia de la hipertrofia miocárdica en la diabetes materna, previa o gestacional, y mostramos que el hiperinsulinismo fetal secundario a la hiperglicemia materna estaba presente en el líquido amniótico de fetos de madre diabética, habiendo entonces claramente una demostración de la asociación en la hipertrofia miocárdica y el aumento de los niveles de insulina en fetos de madre diabéticas, independientemente de la presencia de macrosomia fetal. Esto ocurre de una forma bastante constante, eso lo pudimos mostrar. También hace algunos años mostramos las bases histológicas y celulares de la hipertrofia miocárdica en el diabetes materno. Y lo que pudimos verificar es que hay un aumento del peso cardíaco y de la área miocítica nuclear en diabetes materno experimental. Eso lo hicimos con fetos de ratas. Bueno, la evaluación Doppler ecocardiográfica, entonces, de la función cardíaca fetal, bien conocida ya, el flujo por las valvas atrioventriculares, pero aisladamente solo la relación EA mitral o EA tricúspide no parece ser suficiente para una evaluación más completa. Entonces vamos a estudiar estos parámetros: la movilidad del septum primum, la fracción de acortamiento del atrio izquierdo, el flujo por el ducto venoso, por el foramen oval y por las venas pulmonares, el Doppler tisular, el flujo por el istmo aórtico y la fracción de succión del atrio izquierdo, que es algo más nuevo, que cuenta con la participación muy importante de nuestros amigos Alberto Sosa y Jesús Zurita Peralta.
strain y strain rate vamos a citar, pero no tenemos todavía suficiente experiencia para mucho detenernos. Entonces, el flujo por las válvulas atrioventriculares, básicamente lo importante es que se tenga la relación EA. Y es importante que se va fijando el punto de corte en los diversos parámetros, porque después esto se va a juntar para el score de disfunción diastólica. Entonces, normalmente lo que pasa es que la onda A, ¿no?, es mucho mayor que la onda E, ¿no? La fase de henchimiento, de llenado rápido es la onda E, y la relación es generalmente menor do que 0.8, y cuando hay disfunción diastólica, esto se va ecualizando y puede haber una inversión de este patrón. Pero esto es muy antiguo. Bueno, el primero de los nuevos parámetros que estudiamos, entonces, uno es muy sencillo y se puede observar en prácticamente todos los casos que tiene algún grado, mismo pequeño, de disfunción diastólica, que es la movilidad del septum primum. Entonces, el septum primum, cuando hay un aumento de la presión arterial izquierda, tiene una restricción de su apertura, de su excursión. El índice de la excursión del septum primum comparado con el atrio izquierdo debe ser normalmente mayor do que 0.45, aproximadamente entonces 50%. Y cuando hay disfunción diastólica, este índice es siempre muy disminuido. Entonces acá podemos ver esto, cómo se puede medir el índice de excursión, la excursión máxima, el diámetro total del atrio izquierdo. En este caso hay un índice de 0.32, entonces menor do que 0.45, hay un signo de disfunción diastólica. Estudiamos entonces el comportamiento del septum primum en fetos con hipertrofia miocárdica, pero mostramos esto. Publicamos en Ultrasound, Obstetrics and Gynecology, que el índice de excursión era significativamente menor en los fetos de madre diabética con hipertrofia miocárdica do que en fetos de madre diabética sin hipertrofia o en los controles normales. Entonces, ese índice disminuido fue demostrado. Y lo mostramos también que el tamaño del foramen oval no influye en la movilidad del septum primum. No hay correlación ninguna entre el tamaño del foramen oval y la movilidad del septum primum. Mismo con forámenes muy grandes puede haber disminución de la movilidad. Bueno, después un otro parámetro que pasamos a evaluar es la fracción de acortamiento del atrio izquierdo. Así como se hace en el ventrículo izquierdo, se hace también en el atrio izquierdo. Mirando aquí la aorta, el atrio izquierdo con el módulo M, y el diámetro máximo, que es telesistólico, menos el diámetro mínimo, que es máximo, que es telesistólico, mínimo es presistólico, está mal allá. Sobre el diámetro máximo es la fracción de acortamiento, cuyo punto de corte es 1.2. Que mostramos que esta fracción de acortamiento se cambia en varias situaciones, como por ejemplo en la respiración fetal, cuando hay un padrón de respiración, esta fracción de acortamiento aumenta, pero cuando hay disfunción diastólica, esta fracción disminuye. Se puede ver que hay una disminución de esta fracción. Eso lo publicamos también antes de los fetos de madre diabética. Y acá, en un otro trabajo, en ultrasonido, lo mostramos que la fracción de acortamiento del atrio izquierdo es significativamente diferente cuando hay hipertrofia miocárdica de que cuando no hay hipertrofia miocárdica, pero mismo cuando no hay hipertrofia miocárdica, así mismo hay una disminución en relación a los controles normales. Entonces, la fracción de acortamiento puede ser un índice que puede ser útil. Y acá lo mostramos que cuando aumenta el espesor septal, esto es inversamente proporcional a la fracción de acortamiento. Cuanto mayor el espesor septal, menor la fracción de acortamiento del atrio izquierdo. Esto también se puede colocar después juntando en el score de disfunción diastólica. Después lo miramos, los flujos por el foramen oval. Bueno, esto no es un falso. ¿Cómo puede tener índice de pulsatilidad?
Lo que pasa es que el flujo por el foramen oval se comporta como si fuera un flujo vascular y que tiene entonces pulsatilidad, tiene un flujo trifásico, sistólico, diastólico y presistólico. Es una onda entonces que puede ser medida por índice de pulsatilidad. Lo que pasa es que el flujo, hay un aumento de la impedancia del flujo cuando hay una disminución de la confianza del ventrículo izquierdo, con alteraciones en la función arterial izquierda, con disminución del flujo por el foramen oval por aumento de la impedancia. Esto entonces se puede medir utilizando en la curva el índice de pulsatilidad por el foramen oval, siendo un criterio de impedancia aumentada, cuyo punto de corte normal es menor de que 2.5 y arriba de 2.5 ya se puede hablar en disfunción diastólica. Y lo mostramos también que en fetos de madre diabética con hipertrofia miocárdica hay una impedancia, un índice de pulsatilidad por el foramen oval significativamente mayor que en fetos sin hipertrofia y de que los controles normales. Esto también está publicado. Después, el ducto venoso. El ducto venoso, está la onda normal del feto de madre no diabética con un índice de pulsatilidad abajo de 1.2, que es punto de corte. Pero cuando hay hipertrofia miocárdica importante, empieza a haber impedancia aumentada por el ducto venoso, por hipertrofia, por aumento de la presión arterial izquierda, y con esto aumentando la impedancia y con una disminución de la onda A y a veces reversa en la presístole, pueden entonces haber un aumento significativo del índice de pulsatilidad. Esto también lo publicamos, que el flujo en el ducto venoso con hipertrofia, hay en los casos con hipertrofia miocárdica significativamente mayores do que en fetos con diabetes pero sin hipertrofia, y también de estos fetos con los controles normales. Y obviamente do que en relación a los controles normales, el feto de madre diabética con hipertrofia muestra una impedancia significativamente aumentada. La vena pulmonar, como habló ahora Sofía, en un caso de estenosis aórtica, esto también ocurre no con tanta magnitud, pero hay una disminución de la onda presistólica de la vena pulmonar acá en un feto de madre no diabética y acá en un feto de madre diabética, pudiendo también haber inversión, hay un aumento de la impedancia por las venas pulmonares, porque hay aumento de la presión intraatrial izquierda. El punto de corte es lo mismo del ducto venoso, es también 1.2. Esto estudiamos también de varias formas, también con la respiración, y también lo mostramos que en los casos de diabetes materno, hay un aumento del índice de pulsatilidad en la vena pulmonar de 1.8 en ese caso, media en relación a los controles normales, mostrando que hay un aumento de la impedancia aumentada en los fetos de madre diabética y el punto de corte es 1.2. Luis Enrique en su tesis de doctorado lo mostró que cuanto mayor el espesor septal, mayor la impedancia del flujo de la vena pulmonar. Esto fue una correlación positiva fuerte. Es que es natural, ¿no? Y también lo mostramos la correlación positiva entre las impedancias de flujo en el foramen oval, en la vena pulmonar y en el espesor septal, con correlación inversa con la movilidad del septum primo. Entonces, esas interrelaciones se mostraron todas significativas, mostrando que estos parámetros todos se interrelacionan entre sí. Y esto es un indicativo a más de que hay alteraciones de toda la función causada por el aumento de la presión arterial izquierda. Acá utilizando el Doppler tisular en los tres puntos, el anillo mitral posterior, el anillo mitral anterior, el septo basal, ¿no? Y el anillo tricúspide, que la relación E-línea es menor en los fetos de madres diabéticas do que en los fetos con hipertrofia, do que fetos sin hipertrofia. Es un buen índice de función diastólica, eso lo publicamos en Cardiology and the Young,
entonces que la relación en línea es menor en los fetos de madre diabética con hipertrofia do que sin hipertrofia. Y un índice más reciente que fue propuesto por Jean-Claude Fouron, que tiene la idea de que mostrar que el único shunt verdadero de la circulación fetal es el istmo aórtico, que muestra la interrelación entre la circulación cerebral y placentaria, y que un aumento de la impedancia al flujo, ¿no?, debido a aumento de la presión arterial izquierda, junto con un aumento del débito ventricular derecho en el diabetes, puede hacer con que haya algún flujo reverso o una disminución del índice de flujoísmo, que es la integral velocidad y tiempo sistólica más la diastólica sobre el sistólico. Eso fue propuesto por Fouron, y se mostró que el índice es significativamente más bajo en fetos de madre diabética do que en fetos controles normal, porque esto se va bajando, ¿tá? Y el punto de corte es también de 1.2, solo que lo normal es que sea arriba de 1.2. Cuando hay una disfunción diastólica, esto baja para abajo de 1.2 y va disminuyendo, y puede haber hasta una inversión en los casos más graves. Acá entonces se puede ver el flujo en el istmo, y se debe utilizar en la medida del VTI sistólico también este chasquido sistólico tardío, que se puede contar, y después se suma con el flujo diastólico y divide por el VTI sistólico. Y lo mostramos entonces que en los diabetes con hipertrofia miocárdica o sin hipertrofia miocárdica, que el índice de flujoísmo era significativamente menor do que en los fetos controles normales. Esto también fue entonces publicado, y esto pasa parte de la evaluación. Bueno, entonces, ahora lo estudiamos también, cuando se fue a mirar el índice de detalle, el tiempo de relajamiento isovolumétrico también es aumentado, ¿no?, en casos de diabetes con hipertrofia miocárdica. Eso lo mostramos de forma bien clara y que ya era bastante tradicional. Ahora, mi amigo Alberto Sosa Olavarría, estudiando la banda miocárdica helicoidal, que fue descrita en 2005 por Torren Guas, mostrando que el corazón es compuesto por una banda miocárdica que tiene una asa apical, una asa basal, un segmento derecho y un segmento izquierdo, que hace un movimiento de torsión y distorsión, y que eso es responsable por la función cardíaca global. Acá nos vemos la mano del doctor Alberto Sosa, y acá ella me explicando cómo hace con una toalla torcida, que lo hace así, y acá está mostrando que en el feto hay exactamente la misma conformación muscular. Esta la voz del doctor Alberto Sosa, mostrando la disección de la banda miocárdica helicoidal, y él mostró que también que esto no cambia mucho durante el embarazo, y que ya tiene una media de la fracción de succión del atrio izquierdo, baseada en el fato de que los tres fenómenos hemodinámicos ocurren de forma importante. Cuando hay la contracción de la banda miocárdica helicoidal, hay un desplazamiento apical de la junción atrioventricular con rotación y torsión miocárdicas debidas a la banda, y que esto, con contracción de la asa ascendiente, estiramiento de la asa descendiente, hay una poderosa fuerza de succión de las venas pulmonares para el atrio izquierdo. Entonces, esta fuerza de succión se puede medir en el ecocardiograma utilizando la fracción de succión, que es el tiempo que va del inicio de la onda presistólica hasta el inicio de la eyección ventricular, comparado con el tiempo completo del llenado ventricular. Y esto nos da entonces una idea muy importante del comportamiento de la banda miocárdica fetal, ¿no? Entonces, que la succión
en diástole, después la diastase con relajamiento de la banda, contracción atrial y en asístole la compresión, erección, torsión y encurtamiento de la banda. Y que esto entonces se puede medir por la fracción de succión. Y basado en eso, estudiamos conjuntamente, entonces está ahora para submisión ahora en 2020, que la fracción de succión del atrio izquierdo debería estar, y lo mostramos que está, reducida en los fetos de madre diabética con hipertrofia miocárdica cuando comparamos con fetos sin hipertrofia miocárdica en los controles normales. Eso estamos preparando la sumisión para este año. La evaluación de área, volumen, longitud y forma, esfericidad del corazón fetal, eso se puede mostrar con Speckle Tracking. Estamos haciendo muy inicialmente con el nuevo equipo, pero no tenemos la experiencia suficiente todavía para colocarlo junto en este conjunto global de función diastólica. Entonces lo hicimos, juntamos en un score de disfunción diastólica muchos de estos parámetros, todavía no todos, no tenemos strain, no tenemos la fracción de succión del lado izquierdo, no tenemos el Doppler tisular, pero los otros sí. Juntamos entonces el punto de corte que obtuvimos con curvas ROC de cada uno y atribuyendo puntos para el grado de disfunción. Entonces, por ejemplo, el índice de excursión del septum primo, punto de corte 0,45. Entonces, si es menor de que 0,45, 0 puntos. Si es entre 0,36 y 0,45, 1 punto, así 2 puntos y 3 puntos. Para cada uno de los 7 parámetros, índice de excursión del septum primo y fracción de acortamiento del lado izquierdo, 0,45, relación a mitral, 0,8, índice de pulsatilidad en la vena pulmonar o en el ducto venoso, 1,2, índice de pulsatilidad en el foramen oval, menos 2,5, índice de flujoísimo mayor de 1,2, y la presencia de hipertrofia miocárdica, sea presente, son 4 puntos, es categórico, y si es ausente, son 0 puntos. Entonces, sumando todo esto, podemos tener este score desde 0 puntos sin disfunción diastólica y una forma de cuantificar la disfunción. Entonces, la disfunción leve, que va de 5 a 40%, lo podemos poner por percentual, que es más fácil. Disfunción leve, disfunción diastólica moderada de 45 a 80 y mayor de 80, disfunción diastólica grave. Entonces, esto se puede cuantificar. Y si para tener una idea clínica, esto se puede hacer mismo cuando faltan algunos de los parámetros, no conseguimos hacer de todos. Por ejemplo, acá dos ejemplos. Un feto de madre diabética que solo se puede obtener 5 parámetros, porque la ventana era mala. Entonces, aquí se juntó 2 puntos, 2 puntos, 0 puntos, 1 punto, y 9 puntos sobre 16, 56%. Esto equivale a disfunción moderada. En este otro caso, por ejemplo, siempre con la tabla del score hallado, con mucho más puntos, 14 puntos sobre 21, 66%, también disfunción moderada. Entonces, con cualquier número de puntos sobre el total de número posible de ser obtenidos, se puede tener la categorización de la gravedad de la disfunción diastólica. Acá hicimos un estudio de validación con 53 fetos de madre diabética. 38% tenían hipertrofia miocárdica. Y obtuvimos un score de 28%. Entonces, podemos evaluar en esta curva ROC de la evolución neonatal adversa, con hipoxia, días de UTI, muerte fetal, que la sensibilidad de casi 80%, especificidad de 82%, una área abajo de la curva de 0,8 casi, 0,79, un odds ratio de 6 veces más frecuente muerte, tiempo de UTI prolongado o entonces asfixia perinatal. Y esto con un score de solo 28%. Con una forma más grave, esto puede ser mucho más importante. Este score puede servir también para otras situaciones que no son de diabetes, pero que hay disfunción diastólica, como crecimiento intrauterino restrito, lo que hemos utilizado en esto, y también hicimos varios trabajos con crecimiento restrito, malformaciones adenomatosa cística o malformación
congénita de las vías aéreas, cisto broncogénito, hernia diafragmática, que hay restricción de la abertura del movimiento del corazón, con tumores cardíacos o extracardíacos, derrame pericárdico, derrame pleural. Siempre que hay restricción de la función diastólica, se puede utilizar este score. Entonces, la intuición camina en la misma dirección de la vida. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Muy buena exposición, muy clara. Yo tengo una pregunta, pero dejo primero al público si quiere preguntar algo. No sé si la gente de Venezuela quiere agregar algo. O cualquiera que quiera preguntar lo que quieran. Si no, pregunto yo. Bueno, si me dan audio, ¿me escucha, Pablo? Sí. ¿Sí? Perfecto. Un cordial saludo, Pablo Zielinski. Ponte la cámara, si podemos. Ponte la cámara. Hoy tenemos que reunirnos para ver si disfrutamos de una caipiriña allá en Brasil. Virtual, por enquanto. Bien, has hecho un recorrido muy amplio, consistente para evaluar tanto al bebé de madre diabética como otras circunstancias. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros alumnos esta herramienta, voy a apagar la pantalla, Pablo, porque el internet mío es muy inestable y me quita fuerza. Ok. Muy bien. Cuando le vamos a enseñar a nuestros alumnos toda esta serie de índices que tiene tu score, salen corriendo. Es como que si le nombráramos a toda la familia, ¿no? Y lo insultáramos. Entonces, yo pienso que has dado dos aspectos muy clave. Tenemos que enfrentarnos ante una disfunción diastólica, un corazón restrictivo desde el punto de vista diástole, y también se involucra la sístole. Hemos venido pensando sobre algunos aspectos sumamente interesantes. Yo voy a tratar de ver si puedo compartir la pantalla. Atención al anfitrión, si me permite compartir la pantalla allí. Sí, ahí le di acceso, doctor. Ajá. Déjame ver. ¿Por dónde ando? Ok. Ya voy un momentico, si me permiten un segundo que coordine esto por acá. Para abrir esta presentación. Muy bien. Ahí estamos. En este momento, la gran pregunta que nos estamos haciendo, fíjate que me gustó mucho tu presentación en el sentido de que ni por ningún concepto me dice para el rendimiento cardíaco del feto, ¿verdad? Es un índice que es muy viejo y ha caído mucho en desuso, y es muy difícil para que nuestros médicos que están en la primera línea del ejercicio profesional empleen el índice como rendimiento. Y tú le preguntas a los cardiólogos para qué sirve el índice TEI, uno te dicen eso es un índice sístolo-diastólico, otros te dicen que eso es para diástole, otros te dicen que es para sístole. En realidad, la pregunta que siempre nos hemos hecho los que estamos inmersos en este mundo de la cardiología fetal es si nosotros podemos medir el tiempo existente entre el cierre de la válvula mitral y medir el tiempo que transcurre para el cierre del la próxima cierre de la válvula atrioventricular, puede ser para la tricúspide mitral. Este tiempo incluye la diástole, el llenado ventricular con sus dos E y A, te incluye el tiempo de contracción isovolumétrica, el tiempo de eyección y el tiempo de relajación isovolumétrica.
este tiempo que está acá pudiera orientarnos a nosotros sobre un dato sumamente importante que nos orientara acerca de la difusión sístolo-diastólica. Y como tú bien lo dices, recurrir a las venas, la fracción de succión del atrio izquierdo para la diástole comprometida en el ventrículo izquierdo y ductus venoso. Con esos tres elementos para el médico general, no me refiero al cardiólogo especialista en esta área, ¿verdad?, que maneja todos estos índices. Ese médico general puede inmediatamente decir, aquí hay un compromiso tanto en el hijo de madre diabética o en un crecimiento fetal retardado, con el solo hecho de medir en el intervalo de tiempo entre el cierre de la válvula y el cierre del ciclo siguiente. Y estamos comprendiendo toda la sístole y toda la diástole completamente. Quiero saber si hay diferencia entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. ¿Hay diferencia entre esos tiempos? Bueno, por ahí hay un proyecto que lo estamos revisando, Pablo, para ver si podemos diferenciar entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo y tengamos entonces para el hijo de diabética o en las cardiopatías, ¿dónde está el problema? ¿Qué ventrículo está predominando? Porque estas ondas E y A cambian mucho hasta con los movimientos respiratorios del feto, con la frecuencia cardíaca. Y durante un ascenso transitorio vemos cómo inclusive esta onda E va subiendo, 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 se invierte en el pico máximo del ascenso transitorio, inclusive a veces se hace monofásica y después cuando regresa la frecuencia cardíaca vuelven a recuperar este patrón. Entonces, bien, índice EA sigue igual, estamos de acuerdo. Cuando se igualan y este tiempo se modifica, pudiéramos estar en una medida que en el futuro tenga alguna implicación y pudiera ser calificada como un índice de función integral sístolo-diastólico. Gracias por escucharme. Es un planteamiento que está surgiendo para ver si inclusive el profesor Marán colabora con nosotros en este trabajo. Con todo gusto, gracias por todo lo que nos dijiste. Yo le quiero hacer una pregunta, bueno, a Paulo, una pregunta desde lo clínico, ¿no es cierto? Una vez detectado todas estas fallas en los índices de función diastólica o sistólica, si se puede hacer alguna intervención o si hacen alguna intervención cuando encuentran estos índices alterados, si le dan alguna medicación a la madre, algo como para mejorar el pronóstico postnatal en estos fetos. Bueno, Pablo, eso en verdad son índices predictivos de la evolución postnatal. Esto, básicamente, el score es basado, ¿no?, en los desechos, ¿no?, perinatales. En el prenatal lo importante es el control del diabetes, esto es lo más importante, y tenemos entonces también una relación muy, muy próxima con los servicios de obstetricia que están tratando el ambulatorio de diabetes, ¿no?, para que los casos que tienen un índice de disfunción diastólica más grave, que se pueda mirar mucho más de cerca, mucho más de cerca en el periodo neonatal. Pero no se tiene intervención medicamentosa específica para la disfunción diastólica en la vida fetal. No tenemos ninguna experiencia en ese sentido. Esto, por en cuanto, es más en el sentido de planear el cuidado perinatal, ¿no? Ok, gracias. Nati, ¿algo, Napoli? Yo tenía una pregunta, Paulo. Con respecto a nosotros, vos dijiste casi el 38%, entre el 10 y el 38% tenían algún impacto en el corazón. Y la verdad es que nosotros, excepto en el hospital público, que tenemos mucho menos cuidados de madres, la vemos muy poco frecuente la miocardiopatía asociada a diabetes. Y la segunda pregunta es, ¿tenés algún valor de hemoglobina glicosilada? Es cierto que ya cada vez se está utilizando menos como parámetro de seguimiento, pero ¿tenés algún valor o un punto de corte para
en relación a la miocardiopatía ahora? Desde un punto de corte del score total, o para decir lo que es miocardiopatía o no. Porque en verdad, si hay hipertrofia, hay miocardiopatía, ¿no? Ahora, lo que exactamente queremos ver con esto es cuáles son las formas más importantes, más graves, que pueden tener alguna una situación postnatal que necesite de cuidados más importantes, ¿no? La simple presencia de hipertrofia miocárdica, ya vimos que altera la función. Esto es lo que vivíamos mostrando, ¿no? Básicamente en este sentido. Desde el punto de vista clínico, me parece que lo importante son cuando el score de disfunción diastólica es muy alto, ¿no? Entonces ahí sí hay chances mayores de que pueda haber alguna repercusión clínica que necesite de atendimiento del neonato, ¿no? Paulo, yo te hago una consulta. En los pacientes con retardo de crecimiento intrauterino, que siempre hay como una zona gris, que es difícil la toma de decisiones para los obstetras, ¿cuál es tu experiencia, digamos, en la contribución del score de disfunción diastólica y todos estos parámetros para ayudar por ahí a tomar decisiones en ese grupo? Bueno, Sofía, esto es muy importante y algo que interesa mucho, porque siempre en el retardo de crecimiento existe la dificultad de definir cuál es el momento en que se tiene que pensar en jugar la cuestión de interrumpir el embarazo, que no sea prematuro de más, que no sea tardío de más también, con la cuestión toda de los flujos cerebroplacentarios, etc. Entonces, de todos los parámetros que estudiamos en el crecimiento restricto, uno de ellos es realmente lo más importante, y esto lo hablaste, que es el flujo por la vena pulmonar. Porque eso lo mostramos. Primero que es muy sensible. Es muy sensible y más precoz de que la alteración del flujo en el ducto venoso. Porque normalmente lo que se tiene alteración de la arteria umbilical y la arteria cerebral. Vamos a ver la comparación del flujo de la arteria cerebral con la umbilical. Y más tardíamente, cuando hay un descompaso en este parámetro, entonces más tardíamente se ve el ducto venoso alterado. Y esto entonces parece ser un momento obstétrico en que, bueno, ahora están a hora de interagir. Pero antes que el ducto venoso se altere, el flujo en la vena pulmonar se altera. Eso, hicimos dos trabajos en esta área. Uno mostramos solo que hay una diferencia, ¿no? Los fetos que tienen crecimiento restricto solo con las madres hipertensas de los controles normales, y el otro en la precocidad comparando con los otros parámetros. Entonces, el flujo en la vena pulmonar, y con esto el score se altera más precozmente también, y esto puede ayudar como un conjunto de cosas que puede ayudar a la decisión de interrumpir la gestación. Sofía, ¿puedo complementar algo allí con tu pregunta? Sí, gracias. Gracias, Paulo. Gracias, Jesús. Primero que nada, felicitarlos por esta actividad. Siempre es sumamente provechosa el día de hoy. Impecablemente presentada, Sofía, muchísimas gracias. Y a Pablo y a Mercedes y a ti por esta chance. Yo tengo varias cosas, pero quisiera hacer un resumen tomando tu palabra. Yo pienso que es difícil, es diferente el estudio de la función cardíaca fetal cuando se trata de un problema estructural que cuando se trata de un problema funcional. Y cuando digo funcional, puede ser placentario o puede ser el modelo de hipertrofia miocárdica que genera problemas funcionales sin ser una cardiopatía estructural. Si uno hace esa división, puede entender un poco mejor el asunto de la función cardíaca. Pablo Zielinski dijo una cosa muy importante entre todas las que dijo. El istmo aórtico es un elemento es el único cortocircuito de la circulación fetal, es el único elemento vascular que muestra que existe un ventrículo izquierdo cerebral sistémico y que existe un ventrículo derecho pulmonar sistémico y que esas presiones se consiguen en el ductus.
Por eso es importante. O sea, que a la hora de buscar un elemento de decisión, inclusive previo a sístole atrial en reversa en el ductus venoso, que sería una muestra de asfixia, el istmo aórtico junto con las venas pulmonares es un elemento que ayuda al cardiólogo en la asesoría con el materno fetal o el obstetra, que era tu pregunta fundamental. ¿Qué le digo? Porque el obstetra se quedó en la periferia, el obstetra se quedó, y el materno fetal también, se ha quedado en la periferia estudiando arteria umbilical y cerebral media. Eso es el equivalente que usted entre a terapia intensiva y en vez de una vía central le sigan palpando el pulso radial. Es lo mismo. Es ineficiente. Usted entra a terapia, necesita cuidados especiales. ¿A quién tiene que vigilar? El corazón. Y el modelo más importante en donde nos vamos a vincular medicina materno-fetal, obstetricia y cardiología fetal es el modelo de restricción de crecimiento. Así que hay que usar esta inquietud que tú acabas de manifestar para buscar una forma de tener un score de disfunción diastólica, porque ya sabemos que la sístole se afecta tardíamente, así que fracción de acortamiento y fracción de eyección no son útiles, sino elementos diastólicos para que en la asesoría el obstetra salga de la periferia y entre al corazón junto con el cardiólogo. No sé si refuerzo esta idea que me apasiona. Y la pregunta tuya fue sumamente oportuna. O sea, ¿cómo asesoro al obstetra? Y el cardiólogo también debe de aprender una cosa del obstetra, que es la relación cerebro-placentaria, que es un elemento inicial para estudiar la función cardíaca. Si usted consigue un flujo diastólico de un 30% o más en relación al sistólico en la umbilical y en la cerebral un diastólico de 30% o menos en relación con la sístole en la cerebral media, usted dice el corazón está funcionando bien porque el ventrículo izquierdo está siendo cerebral sistémico y el ventrículo derecho pulmonar sistémico. Ahí debe empezar el estudio. Cuando es funcional, no cuando es estructural, es cuando es funcional. Insuficiencia placentaria y diabetes. O sea que el enfoque para la función es diferente en estas dos condiciones. Y luego el otro elemento decisivo, tanto en la diabetes, en el hijo de diabética, como en la restricción, es el estudio de la presión media de la arteria pulmonar fetal. Porque esto es lo que va a hablar de morbilidad. Y nosotros ya hicimos un trabajo sobre eso, me refiero a nosotros, Grupo Brasil-Venezuela, sobre la medición de la presión media de la arteria pulmonar a través de la fórmula de Davestani, que es muy sencilla, y cualquier pulmón que tenga 46 milímetros de mercurio o menos de presión es un lecho vascular pulmonar que está listo para una respiración efectiva. Ese es el otro elemento que necesitamos para asesorar a los obstetra. Porque si alcanzó la madurez del lecho vascular pulmonar y está en un grado de disfunción diastólica moderada, por ejemplo, es mucho más recuperable en etapa postnatal que si usted lo entrega hipertenso del pulmón y con disfunción diastólica grave. Entonces, hay todo un universo para escribir nuevamente la historia natural del deterioro fetal de origen vascular, incluyendo al corazón, en el modelo de restricción de crecimiento. Si me permiten complementar algún detalle al respecto. Tengo audio. Sí, te escucha. Gracias, profesor Marán. El problema de decidir en circunstancias de cardiopatía, de anomalías estructurales, ya Sofía dio el grado de la malformación en sí, el pronóstico que tenga, y los recursos con función. Ahí fuiste muy clara, Sofía. Ahora, en el caso específico donde hay una restricción del crecimiento fetal, son muy pocas las personas que hablan todavía de que hay un compromiso en la función sistólica en estos casos. Realmente la restricción es diastólica. ¿Lo que debemos hacer? Priva la clínica. ¿Por qué? La edad del embarazo para mí es fundamental. La curva de crecimiento de ese bebé, el peso específico ganado hasta ese momento. Y luego, indudablemente, todos los parámetros que ha mencionado de Zurita. Tenemos que integrar
está la arteria umbilical? ¿Cómo está la arteria cerebral media? ¿Cómo está el istmo de la aorta? Y el istmo de la aorta es mucho más temprano, una combinado donde hay diferencia de la impedancia entre las dos. Cuando desaparecen las velocidades diastólicas del istmo, y si se hacen reversas, peor. Como decía Zielinski, el istmo precede reversa en el ductus una semana antes. Si usted tiene un bebé pequeño para la edad gestacional, con una buena presión de arteria pulmonar por debajo de los 45 milímetros de mercurio, un tiempo de aceleración en el tronco de la arteria pulmonar mayor de los 70 milisegundos, y tiene un peso adecuado de sobrevivencia para su institución, que puede ser muy diferente a mi institución, en esas circunstancias, ¿no? Ya llegó el momento de traerlo. Pero si su institución tiene un índice de sobrevivencia por encima de los 1.500 gramos, allí en ese momento es el más oportuno. Entonces, es la clínica global y el factor de riesgo materno, a ver un bebé simplemente porque las condiciones de la madre lo imponen. Gracias. Bueno, creo que ha sido todo muy bueno esta discusión. Nos han aportado mucho en esto del estudio de la función ventricular, que es muy importante, y espero que les haya servido tanto a los obstetras como a los cardiólogos, y que lo puedan ir aplicando. No hay que asustarse, no hay que tenerle miedo, hay que practicar, y estos índices y medidas de válvulas y todo eso, no es difícil hacerlo. Hay que acostumbrarse e ir aplicándolo paciente tras paciente hasta que después sale naturalmente como andar en bicicleta. Así que bueno, les agradezco, los saludo a todos y nos vemos en el próximo Ateneo en 2 o 3 semanas para, bueno, la idea es después dejar, no sé, si quieren podemos seguir o descansar durante las vacaciones, o hacer un Ateneo cuando les surja a ustedes algún caso interesante que quieran discutir, nos mandan por línea privada y podemos armar el Ateneo en cualquier momento. Bueno, nos vemos entonces en 3 semanas para el Ateneo número 10. Vamos a festejar con champán. Gracias, doctor. Gracias a todo su equipo, como siempre, a las doctoras, al doctor Paulo, al doctor Zurita también, al doctor Sosa, que hoy participaron de este Ateneo.